Muy buenas noches. Nuestro hogar es nuestro templo de la tranquilidad familiar. Pero, ¿qué pasa cuando se convierte en un infierno de fenómenos paranormales? Soy Anthony Choi y esta noche trataremos el tema ataques paranormales en casas embrujadas. Muy buenas noches, queridos amigos, seguidores de nuestro programa Dimensión 33. Empezamos la hora de los misterios y de los fenómenos paranormales aquí en Nativa, donde el misterio nos conecta. Cuando a mí me hablan acerca de cuáles son los lugares más embrujados de Lima, ciudad capital, las personas tienden a pensar en lugares como el Presbítero Maestro, el cementerio más antiguo de Lima, con más de 200 años de antigüedad y más de 200.000 almas enterradas o personas enterradas. Otros afirman, por ejemplo, el Castillo Real Felipe en el Callao, en donde a lo largo de su historia ha ocurrido diferentes eventos cruentos, ya sea en la colonia, en la emancipación y en la república, que lógicamente ha hecho pues que sea un lugar sumamente pesado. Y otros dicen que el lugar misterioso por antonomasia en la capital es la Casa Matusita. Yo soy de las personas, amigos, que piensan que no necesariamente hay lugares en donde hay fantasmas y espectros espeluznantes. Yo creo que ellos están en todos sitios. Podría ser en una calle, podría ser en una oficina, podría ser en una fábrica, podría ser aquí mismo, en el estudio de Nativa. Porque yo creo que no es un tema necesariamente de lugar, sino es un tema de la percepción del observador. Hay personas que pueden estar en el más terrible de los lugares embrujados y no ver absolutamente nada. Y hay personas que detectan fantasmas en todo sitio. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen, como decían las abuelitas, ojos de ver, tienen una percepción ampliada, mientras otros no. Entonces yo creo por eso que en realidad la realidad es una gran casa Matusita. Esta noche, por eso vamos a tratar acerca de estos temas, acerca de nuestro hogar, el templo de nuestra tranquilidad. Cuando trabajamos y arribamos en las noches a nuestra casa, nos encerramos ahí y simplemente damos rienda suelta a nuestra paz y tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando en ese lugar que nosotros consideramos seguro y tranquilo ocurren eventos paranormales? ¿Qué pasa cuando de repente, de la noche a la mañana, se convierte en un infierno de eventos paranormales? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Es solo nuestra imaginación o es que simplemente ellos, sea lo que sea, han decidido rebelarse? Esta noche, por eso que vamos a tratar ese tema, vamos a tener una destacada especialista con nosotros y va a hablarnos acerca de qué pasa cuando en un hogar ocurre eso, de la noche a la mañana. Inclusive ahí hemos tenido reportes de departamentos de estreno, ahora en el boom inmobiliario, gente que invierte dinero para comprar un departamento bonito y que está en una zona residencial y de repente, de la noche a la mañana, empiezan a ocurrir eventos paranormales terribles. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo nos defendemos? Esta noche, por eso es que el tema va a ser muy interesante y lo vamos a compartir con todos ustedes. Este es el momento, este es el lugar, para que ustedes empiecen a contarnos sus encuentros con lo desconocido. Aquella experiencia que tenga que ver con el tema del fenómeno ovni y que no quería contarle a nadie porque dirán, no me van a creer, me van a botar en la chamba. Aquí es el momento, el lugar. O aquella experiencia que tenga que ver con el tema paranormal, que de repente no lo ha compartido ni siquiera con tu familia, ni siquiera con la esposa, ni los hijos, porque dicen, papá, estás loco, y te botan de la casa. Aquí usted tiene la libertad para expresarse, ya sea sobre el tema del fenómeno ovni, como decía, lo paranormal, el tema de la casa encantada, lo que yo denomino los monstruos ancestrales del Perú y todo eso. Así que, ya saben, empiezan a llamarnos al 978-358-743 para contar sus encuentros con lo desconocido. Muy bien, ya tenemos una primera llamada. Estamos con Julio del Cercado. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Choi? Buenas noches, un gusto saludarlo. De igual manera, mi estimado Julio, bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tienes para contarnos esta noche? Mire, doctor, yo lo sigo desde el primer programa que salió allí en Capital y siempre ha sido frecuente en todos sus programas, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Ajá. Y en mi vida personal, a pesar que yo escucho todas las experiencias que las personas cuentan,
Ok. Hasta antes de pandemia que estoy hospitalizado. Ajá. ¿Qué te pasó, Julio? Que no te haya pasado nada extraño, nada paranormal y nada insólito y de repente, estando hospitalizado durante la pandemia, ¿te pasó algo? ¿Qué? ¿Estabas hospitalizado, disculpa la indiscreción, sobre el tema del COVID? No, fue antes. Tenía un problema jugando con mis amigos, me lesioné la pierna y estuve internado 3-4 semanas más o menos. Ok, bueno, ¿y qué pasó, Julio? Bueno, yo estoy internado en la clínica de Santé, la Hospital de Palacio de Justicia. Sí, la conozco. Una clínica muy antigua, infraestructura muy antigua. La Maison de Santé, a la espalda de Palacio de Justicia. Así es, correcto. Aljovín, creo que se llama esa calle. Si no me equivoco, la calle Miguel Aljovín. La comisaría de Cochabamba. Sí, claro, claro que sí. Correcto, entonces yo estaba internado en una habitación y siempre la habitación pasaba con la puerta abierta. Y a eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya la gente comienza a bajar de las citas médicas, pasaba por ahí siempre un joven con bata y que parecía pues que también estaba hospitalizado igual que yo. Un joven como de ¿cuántos años, de Julio? 15 años aproximadamente, de hecho. Un muchachito. Blanco, muchachito, jovencito. Ya. Y siempre pasaba y ya le digo, oye, ¿de dónde eres, no? ¿De qué habitación estás? ¿Qué haces paseando por los pasadizos? Claro. Y me dice, no, es que yo soy del pabellón de niños, solo que paro aburrido allá y bueno, estaba caminando. Y no te dicen nada, los médicos, las enfermeras, no hay problema. Así fue un día, así fue el segundo día y como lo veía pasar, a veces conversábamos de lo más normal, doctor. Ya. Pero ya cuando un día que me tocaba hidroterapia, en la parte del pabellón de niños, en la parte del frente, ahí se encuentra en el tercer piso, se encuentra la sala de hidroterapia. Entonces, te dan tu bata y te meten a una tina parado para que puedas hacerte el tratamiento respectivo con agua, ¿no? De hidroterapia. Hidroterapia, ok. Ya. Hidroterapia, correcto. Entonces, y justo donde yo estaba, daba una ventana. Una ventana con lunas catedrales. Ya. ¿No? Pero como estaba media semiabierta, podía ver la gente que pasaba al frente de donde yo estaba. Claro. ¿No? Estamos hablando de un tercer piso y de donde yo estaba y donde está el pabellón no había nada. Abajo del primer piso había un jardín grande. No sé si usted habrá entrado a esa clínica. Sí he entrado a la clínica, claro, sí la conozco. Claro, entonces en el medio es un jardín grande y ahí es como un cuadrado, ¿no? Como un cuadrado donde está la infraestructura. Ok. Entonces yo estaba haciendo el tratamiento, venían enfermeras, y en su interín, yo lo veo al joven que miraba por mi ventana, donde yo estaba. Ya. Y me dice, tal, ¿cómo vas? Bien, le digo, ¿y tú qué tal? ¿Qué haces por acá? ¿No querías estar en tu cuarto? Claro. Sí, ya ahorita voy. ¿No? Y se va. Entonces cuando yo me asomo por la ventana, tiro un poco, ahí fue donde yo me asusté terriblemente. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué te asustaste? Porque yo estaba mirando hacia la ventana, no había nada, no había un aviso por la cual uno pueda caminar como si en el pabellón de al frente. En el pabellón al frente estaba la zona de niños, de jóvenes, y por ahí pasaban los médicos, pasaban las personas, las visitas. Pero en mi lado donde yo estaba, no vi. Yo creía que sí había un pabellón. Entonces no vi de que este joven se cuelgue, se trepe en la cara para poder ver donde yo estaba. Claro. Tanto me asusté, o más que me asusté, me sorprendí, que me caí de espalda, boté la tina. O sea, a ver, Julio, si he entendido, este jovenzuelo estaba mirándote a ti detrás de la ventana, ¿no es cierto? Así es. Ya, pero cuando tú te asomaste a la ventana te diste cuenta que eso era imposible, porque no había, en una ventana que estaba en un segundo o tercer piso, no había, o sea, quiere decir que en todo caso... quedaba en el tercer piso. Claro, eso significa que el niño para poder mirarte tendría que estar flotando. Exacto. No puedo, o sea, no es como que veces el terror con la cara de muerto, total. No, era un joven como usted, como yo, como cualquier persona normal. Normal. Pero
dentro ya como yo me asusté y me resbalé y me caí de la tina, Ajá. entraron las enfermeras con un escándalo. Señor, ¿qué ha pasado? Yo no podía hablar, Wow. no podía hablar, estaba pálido, no Wow. podía ni siquiera balbucear alguna sola palabra. Ya. Y ya cuando ya me tranquilizaron, recién ya yo pude hablar y dije, ¿qué ha pasado? Comencé a contarle lo mismo que le he contado. Claro. Enfermeras me dijeron, señor, por casualidad no es un joven así, y me lo describieron tal Ya. cual. Ya. Desde que yo estuve internado, he conversado con él, he hablado con él, Claro. lo he visto, Ajá. y sin embargo era un alma que había fallecido hace muchos años. Wow. O sea, era un pacientito, era un pacientito. Nunca más fui a la clínica. Era un pacientito de la clínica que de alguna manera seguramente habría fallecido ahí y su alma vagaba o se entretenía por los pasillos de la clínica. Sí, correcto, doctor. Inclusive yo, cuando ya fui a la habitación, Ajá. yo le preguntaba a las enfermeras de turno, le digo, mire, ha pasado esto y este joven, y entre ellas se miraban y me comentaron que sí, efectivamente. Y no solamente es él, hay curas que a veces están caminando, hay otras personas que están ahí en las noches. Ajá. Pero a mí me tocó esta experiencia, la verdad que ahorita que estoy contando se me pone la piel gallina también, porque ha pasado mucho tiempo, pero como si fuera ayer. Ahora, es normal, digamos, no es que sea normal, pero a mí me llegó muchos testimonios de personas que han tenido experiencias paranormales en hospitales, hospitales, clínicas privadas, en consultorios, en lugares donde se hacen rayos X o resonancias magnéticas, ¿no? O sea, pareciera, Julio, que como son zonas en las que hay pues mucho tráfago de entrada y salida de personas, donde hay muchas veces el tema del dolor o la preocupación por la enfermedad, ¿no? Y aquí se termina en finales pues tristes, pareciera que por eso hay mucha presencia, mucha carga paranormal en estos lugares, Jorge, ¿no? Sí, correcto, doctor. Pero las enfermeras que atienden en la clínica saben, porque Claro. sí lo han visto. Claro. No, y por otro lado, esa zona del centro de Lima, ¿no? Miguel Aljovín, donde está el Palacio de Justicia y lo que tú hablas. Pues claro, Sandia, donde está el Coliseo de Gallo. Esta zona es una zona muy antigua, ¿no? Muy antigua y de hecho el vecino que está por ahí, el Palacio de Justicia, también tiene lo suyo, ¿no? Con mucha carga paranormal, ¿no? Pero en fin, sí, cosas que pasan, pues, mi querido Julio. Oye, muchas gracias, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Experiencia de... No, doctor, un gusto hablar con usted y que sigan los éxitos. Gracias, Julio, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a seguir con sus tan interesantes historias. Al 978-358-743. Este es el momento, el lugar en el que ustedes pueden compartir sus experiencias, sus encuentros con lo desconocido. Por ejemplo, inclusive hay fantasmas o espectros ya conocidos, ¿no? En el Hospital Loaiza, por ejemplo, que está en el Avenida Alfonso Ugarte, uno de los hospitales más antiguos de Lima, se sabe que se ve siempre el espectro de la enfermera sin cabeza, ¿no? Que ya es conocido, inclusive ha habido reportajes al respecto. Esto es en el Hospital Loaiza, de una muchacha que por un mal de amores se suicidó y era una enfermera, ¿no? Pero se aventó de un tercer piso, pero con tan mala suerte que lamentablemente se quedó decapitada, ¿no? Y a partir de momento mucha gente afirma de que ha visto a esta presencia fantasmal, terrible, ¿no? Imagínate una especie de enfermera y sin cabeza, ¿no? En el Hospital Loaiza se habla de esto. Luego yo recuerdo otro hospital muy antiguo, el Hospital 2 de Mayo, ¿no es cierto? Que está, como ustedes saben, el Hospital 2 de Mayo, que está en la avenida Grau. El Hospital 2 de Mayo también tiene lo suyo. Yo recordaba que tuve un familiar delicado hace unos meses, de que había un pabellón en el cual era terrible, ¿no? O sea, a veces por cuestiones de las operaciones y todo eso, había familiares que pasaban la noche con sus seres queridos, ¿no? Que estaban internados en el 2 de Mayo, pero había un pabellón en el cual la gente no podía dormir, ¿no? Porque la presencia paranormal era muy, pero muy fuerte, ¿no?
Entonces, esas cosas pasan. Luego también yo tuve un contacto con una enfermera que trabaja para el Estado. No voy a revelar en qué dónde ocurrió esto, pero ella me contaba que hay casos que se dan en las oficinas o en los cuartos de UCI, o sea, de la unidad de cuidados intensivos, que es muy, muy fuerte. Cuando dice de que había habido casos en los cuales en una unidad de cuidados intensivos, en que supuestamente, usted sabe, ¿no? Se monitorea los signos vitales, o sea, todo el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la cantidad de oxígeno. Y esta enfermera me contaba que muchas veces, no solamente en ese hospital, sino en otros hospitales donde ella ha trabajado, en que el UCI estaba prendido, activado, y en la pantalla inclusive se notaba latidos de corazón, se notaba actividad cardíaca, se notaba respiración, y no había nadie, estaba totalmente vacío. Entonces, ¿cómo iba a medir ¿no es cierto?, los signos vitales de un ser invisible, de la nada, de un fantasma? Estas cosas me acuerdo que ocurrían mucho en estos hospitales, ¿no? Así que lo que cuenta Julio, francamente, no me sorprende, porque hay experiencias paranormales en los hospitales, pero muchas, ¿no? Muy bien, vamos a recibir una segunda llamada. Estamos con Iván, que nos llama del distrito de los poetas, ¿verdad? El distrito bohemio por naturaleza, que es Barranco. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Soy Iván, pertenezco al grupo ROA. Quiero mandarle saludos. Muy bien, un saludo, Pepa, al grupo ROA, el grupo amigo de nuestro programa y que siempre colabora con nosotros, Unidos para Lucía, por ahí, ¿no? Un fuerte abrazo. Pero bueno, Iván, cuéntame, ¿qué es lo que te ha motivado a llamarnos? Soy seguidor de usted, siempre lo sigo y he participado varias veces con usted, ya sea en vigilias, en reuniones. Cuando usted estaba en Radio Capital también tuve la oportunidad de participar ahí. Ah, ok, muy bien. Muy bien, sí. Gracias por acompañarnos todos estos años, ¿no? Son más de 14 años que estamos en el aire, en diferentes medios de comunicación. Pero bueno, Iván, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Pues, Doctor, tengo muchas cosas que contarles, pero una de las experiencias más especiales que he tenido ha sido con una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Cómo fue eso, Iván? A ver, le explico. Lo que pasa es que esta muñeca es de nuestro compañero William, William Illescas. Ah, claro, sí, claro, del grupo ROA, claro que lo conozco a William, claro que sí. Claro, lo que pasa es que esa muñeca, pasa lo siguiente, esa muñeca fue regalada a su mamá. Ok. Cuando ella estaba trabajando en Japón. Ya, ¿es una muñeca japonesa? Más parecía coreana que japonesa. Ah, ok, bueno, ya, muy bien. Y lo poco que nos ha contado William nos decía de que estas muñecas son regaladas de los empleados a los encargados como una forma de agradecimiento por ser un buen jefe, como se dice, ¿no? Claro. Es un detalle especial que le hacen y se regala. Claro. Pero creo que hasta donde sé, la señora sabía de que esa muñeca, los cabellos de la muñeca eran reales, eran verdaderas. Ya. Era de persona natural. Ok. Ya, entonces resulta que con este tiempo de pandemia, cuando estábamos encerrados prácticamente cada uno en sus casas, pasa lo siguiente, esta muñeca, Williams y Marlene, hacemos un Zoom en la cual nos enseña la muñeca, pero con una canción así media terrorífica. Ya. Sí. Okay. Pero como si fuera la muñeca Anabel. Sí, algo así. Yeah. Pero el tamaño de la muñeca más o menos son 25 a 30 centímetros, más o menos, si no me equivoco. Es chiquita, chiquita, como la muñeca Barbie, ¿no? Que tiene ese tamaño más o menos. Así es. Ya, okay. Así es. Entonces, esa muñeca nos les enseñó una noche. Ya. Ya que estábamos viendo, que estábamos todos reunidos ahí para conversar, saber cómo nos iba y toda la cosa. Yeah. Entonces, nos enseñan esa muñeca con todo y, como le digo, con la música tenebrosa y todo, lo vimos. Entonces,
Causó un poco de asombro a la muñeca porque si usted lo veía, o Sí. veía la muñeca porque la muñeca sí hasta ahora está en la casa de Williams en su sala, Ya. tiene una mirada media especial, es como si fuera fotogénica. Ah, sí. Sí, Fotogénica. fuera fotogénica. Ya, ok. Y resulta que ese día todo normal, estuvimos ahí conversando un par de horas y nos fuimos a dormir. Ujú. Y resulta que en mi caso, Sí. al día siguiente que yo me levanté y yo comienzo a revisar mi celular, mi Facebook, todo, o sea, todo ese tipo de cosas que estamos ahora todos Claro, conectados. conectados. Entonces entro a mi Facebook y me quedé asombrado porque en el Facebook me apareció la foto de una coreana que era igualita a la muñeca. Ah, sí. Igualita a la muñeca. Pero una coreana de una persona real, digamos. Sí, de persona real, pero era igualita, igualita. Ujú. Igualita a la muñeca. Ya. ¿Ya? Entonces yo me quedé asombrado porque dije, qué raro, ¿no? Que se me haya aparecido prácticamente era la foto en real de la muñeca. Ya. Qué casualidad, ¿no? Sí. Entonces yo me quedé asombrado y entonces en la tarde yo me comunico con los chicos, especialmente con Lucía, que es la que a veces me aconseja, o sea, me da de este tipo de cosas, me aconseja, Ujú. Claro. y me dijo, ¿sabes, Iván? De repente la muñeca se quiere contactar contigo. Claro. Claro, es una posibilidad porque parece raro que a nadie, solamente a ti se haya contactado. Ok. ¿Ya? Y resulta, ante todo esto, yo tengo unos dones especiales que la divinidad me ha dado, ¿no? Ya. ¿Ya? Y entonces... ¿Qué dones, qué dones son hechos? Con... ¿Qué dones son esos, Iván? ¿Perdón? ¿Qué dones son esos? Te preguntaba. ¿Qué dones? Ya, yo tengo varios dones, doctor Choi. Ya. Puedo interpretar sueños, Ah. puedo canalizar energía, Ah, qué bonito. siento el aura de la gente. Ya. Ya. Inclusive, por ejemplo, si yo sin conocer a la persona o lo más extraño o lo más especial se me da es que yo puedo descifrar el sexo del bebé de una mujer cuando está en estado. Ah, caramba. Sí. Ya. Interesante. Y eso me ha traído bastante satisfacción y alegría porque inclusive hasta con apuestas he ganado. Ah, pues adivinando cuál es el sexo del bebé. Pero bueno, Sí, descifrando el sexo del bebé. no nos distraigamos. ¿Qué pasó con la muñeca, Iván? Ah, ya, entonces resulta de que yo me quedé con esa espina, ¿no? De saber por qué la muñeca se había contactado conmigo. Claro. Entonces, lo que hice, y también soy seguidor de la señora Nardia, que usted la conoce. Nadia Castañeda, claro, una gran vidente, una gran amiga, claro. Sí, entonces resulta que yo también me contacté con ella y le escribí a la señora Nardia. ¿Ya? Le escribí, le dije, señora Nardia, pasó eso, todo, y inclusive le mandé las fotos de lo todo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí nomás quedó, ¿no? Yo pensé, ya me quedé como se dice, con esa espina, con esa intriga de saber por qué la muñeca se había contactado conmigo. Claro. Y entonces la señora Nardia en la noche me escribe Ujú. y me dice, ¿sabes qué, Iván? Quiero hablar contigo, pero voy a hacer vía Zoom. Ujú. Entonces yo le mando, ya para esto ya le había mandado la foto, le había mandado el audio, el video y todo. Claro. Y resulta Sí. que la señora Nadia se contacta conmigo especialmente porque me dice que esa muñeca, el cabello, y sin decirle nada, los cabellos eran de persona natural. Ya. Claro. Pero el cabello era de una mujer que había muerto ahogada. Muerto ahogada. Sí, la señora Nadia dice que canalizó, sintió, y me dijo de que esa muñeca era del cabello de una mujer que había muerto ahogada. Ya. Y me dice que es por eso que, ¿cómo se llama? Que la muñeca se quiere contactar contigo. Claro. Porque tú te siente a ti que tú tienes ese don, algo especial, y quiere que tú la ayudes. Ya. Ok. Y entonces lo que ella quería, me dice, lo que tienes que hacer es hacer una oración con una vela blanca en la noche, hacerle una oración y le busca su paz y su tranquilidad a la muñeca para que ella trascienda. Claro, claro. Y dicho y hecho, eso lo hice y de ahí, desde esa fecha hasta ahora, no he tenido sueños ni nada con la muñeca. ¿Y qué hiciste con la muñeca?
Esa muñeca, lo que pasa que era de su mamá de Williams, pero también su mamá de Williams también dice que tenía sueños extraños, escuchaba ruidos en la sala, y entonces ella la botó esa muñeca. Ya. Y Williams la rescató Ya. y se la llevó a su casa, Claro. donde actualmente sigue la muñeca ahí en su sala. Ya, ok. Bueno, había un libro que salió en la década de los 90, que algo así como, el título era algo así como La vida secreta de los objetos inanimados, ¿no? En donde se hablaba de diferentes objetos que habían tenido experiencias, uno había tenido experiencias terroríficas con ellos. Por ejemplo, el tema de relojes de pared que siempre se paraban a una hora determinada y a esa hora después fallecía una persona, ¿no? O el tema de las joyas y joyas y piedras preciosas de la corona, ¿no? Que han llevado a mucha gente a desdichas, y así por el estilo, ¿no? Y uno de los capítulos es justamente de las muñecas, ¿no? Parece que hay todo un rollo con respecto al tema de muñecas con comportamiento paranormal, y esto es mucho más antiguo que inclusive el caso de la muñeca Anabel, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Doctor, no sé si usted se acuerda que en el Canal 9 antiguamente había una serie que se llamaba Viernes 13, la serie. Claro, sí, claro, que era la serie basada en la película, Viernes 13, ¿no es cierto? Claro. Sí. No, era eran de dos hermanos que tenían una casa de cosas antiguas. Ah, ya, no. Y ellos vendieron estas cosas antiguas. Ajá. Y las personas que compraban esto padecían algún hecho paranormal. Oh. Y ellos tenían que recuperar nuevamente esas muñecas, todas esas cosas, claro, y llevarlas nuevamente a su sitio porque estaban malditas. Ya, qué alucinante, ¿ah? Sí. Eran unos capítulos de Viernes 13. Sí, es que se confunde con la serie Viernes 13 de Jason, pero la serie se llamaba Viernes 13, la serie. Claro. Era de dos hermanos. Ya, muy bien, amigo, muy bien, mi querido Iván. Gracias por llamarnos y contar estas experiencias tan interesantes que tuviste con esta muñeca japonesa. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Esta noche tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial, a la cual yo estimo y considero mucho porque es una persona que se ha dedicado al tema de la investigación paranormal de una manera bastante seria, y es muy aplicada en ese sentido, pero además lo cruza esta información con sus dotes naturales de evidencia. Nos referimos a Nirvana Esotérica, a quien le damos la bienvenida en este programa, al cual hemos titulado Ataques Paranormales en Casas Embrujadas. Nirvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony. Buenas noches con todos y gracias por la invitación. De igual manera, Nirvana, un gusto, un placer estar nuevamente aquí contigo para hablar de estos temas pues, que son tan polémicos, controversiales y quizás hasta terroríficos. Bueno, yo decía, Nirvana, en anteriores bloques, acerca de que si uno quisiera tener experiencias paranormales, fantasmas y todo eso, sería preferible ir a lugares como la Quinta Hering, el cementerio Presbítero Maestro, el Real Felipe o hasta la Casa Matusita, o es que en realidad estos fantasmas están por todos lados, Nirvana. Claro que sí. Este planeta, este mundo, esta tierra es de vivos y de muertos. Ajá. ¿Correcto? Existen diferentes dimensiones, pero claro está que por la energía residual hay ciertos lugares donde se concentra mayormente la actividad paranormal, pero en cualquier parte puede existir. ¿Cuáles son, el tema de esta noche es hogares, ¿no? Nuestras casas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden motivar a que en nuestro hogar empiece a haber actividad paranormal? ¿Cuáles son aquellos constantes que hace que una casa en la cual uno vive tranquilo, de repente de la noche a la mañana se convierta pues, en un festival de fenómenos paranormales? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son los motivos que puede pasar esto, Nirvana? Claro que sí.
existen varios motivos, diferentes canales que generan el mismo, digamos, la misma reacción, el propio fenómeno. Cuando una persona se encuentra desencarnando en la familia, por ejemplo, una de las razones, esta persona está agonizando. ¿Qué quiere decir? Está dejando este plano físico, terrenal, a uno espiritual, genera actividad en la casa. Muchas veces el abuelito, hay alguien que está agonizando y comienza la actividad. Cuando fallece, termina. Es porque esta persona abre como un portal, una brecha a otro plano existencial. ¿Correcto? Existe también la gran probabilidad que en el terreno haya ocurrido algo. Puede ser un crimen o esté descansando el cuerpo de alguien. Energía residual genera actividad. Otras razones que se hayan abierto portales. Es decir, la práctica de la ouija, entre otros, o prácticas esotéricas de índole como la brujería, o también haber recibido brujería, es decir, alguien encomendó energía manipulada con presencias espirituales, entidades entre malignos, dirigidas hacia una persona. Es decir, habría varios canales que pueden llegar a colapsar de una misma forma en la actividad paranormal. Esto desde el juego de la ouija, yo me he dado cuenta, Nirvana, que es muy peligroso, porque muchos casos que yo he investigado, ¿no?, con respecto a fenómenos paranormales muy, muy intensos en casas, cuando uno empieza a averiguar las razones, siempre o invariablemente encuentra de que en esa casa, en algún momento, se jugó con la ouija. ¿Es tan peligroso esto de jugar una ouija y sobre todo dejar abiertas estas puertas? Claro que sí, la ouija es un sistema para abrir portales, o sea, muy utilizada por brujos, que abre portales, pero portales negativos, portales malignos. Quien te responde en esa sesión, porque es una sesión espiritista, no es una presencia de un desencarnado, una persona que haya fallecido, digamos, en un momento de paz. Definitivamente son presencias malignas, es decir, desde demonios en distintas jerarquías, hasta personas que han sido asesinos, sicarios, violadores, que están atrapados en un nivel bajo vibracional. La ouija abre la puerta en ese nivel vibracional, a este tipo de presencia. ¿Qué duda cabe, Nirvana, que nuestro país es un país milenario, ¿no? A diferencia de otros países, el Perú pues tiene prehistoria, tiene época prehispánica, época preincaica, incaica, colonial, republicana, ¿no? Entonces, a veces ocurre, y eso quería preguntarte por eso, de que hay casas o edificios que se han construido, no digo sobre cementerios clandestinos o sobre una tumba, o que haya ocurrido un crimen en esa casa, no, sino que se han construido sobre restos arqueológicos, sobre huacas muy antiguas. Y también ese es otro factor a considerar, ¿no es cierto, Nirvana? Claro que sí. Estamos hablando de energías residuales de otra índole. Son unas fuentes que llegan a ser magnéticas. Porque las energías similares, esto es ciencia, está dicho que empatizan y se atraen. Entonces, al encontrarnos, digamos, en una edificación sobre una huaca, definitivamente es baja vibracional. Personas que discuten, que son víctimas de brujería, en este ambiente se incrementa y es letal. Definitivamente un trabajo hecho de brujería, hablando así, en una casa donde no hay una huaca, en una donde está construida al frente de una huaca o sobre una, la actividad es diferente. Definitivamente sí, es más dramática, drástica, concentrada. Yo siempre he visto, Nirvana, que cuando me hablan de puntos calientes en las casas, realmente se habla de debajo de las camas, ¿no? Debajo de las escaleras, en las esquinas, dentro de los closets o roperos. Y un detalle muy interesante de ver fantasmas o espectros en los pasadizos que desembocan en un baño, en una lavandería, o sea, en una fuente de agua. ¿Coincides conmigo de que generalmente esos lugares, repito, el tema de lo que hay debajo de la cama,
¿Se da con cierta frecuencia en las casas, Nirvana? Sí. La razón de las camas es por el hecho de que todos los seres humanos, los seres vivientes, cuando dormimos, nuestra alma sale del cuerpo y pasamos a otro plano espiritual. Nos encontramos con nuestros maestros ascendidos, guías, y luego volvemos a nuestro cuerpo al despertar. Ese tránsito, digamos, ocurre que genera un portal debajo de la cama. En el momento en que salimos, por esa razón es que presencias se aprovechan de ese momento en el que abandonas tu cuerpo, se acercan y están a la espera en vigilia. Cuando volvemos, sentimos de que hay algo abajo de la cama. Efectivamente, algo se esconde, o sea, sí es real. Ahora, en el hecho de los pasadizos, ya sea en los baños que llevan a lavanderías, si bien es cierto, se puede decir que por el tema del agua, yo me inclino a por el tema de los desagües. Desagües. Es común que la mayor parte de veces las personas tengan ataques o visiones paranormales en los baños o donde hay tubería de desagüe por la baja vibración. Esto ayuda a que la presencia espiritual de baja vibración se fortalezca y pueda materializarse. Nirvana, en tus largos años de experiencia en estos temas, ¿te ha pasado alguna experiencia en particular que quisiera compartir con nuestro público de casas que aparentemente inofensivas, no digo, no son un cementerio, no es la casa Matusita, pero casas en las cuales aparentemente inofensivas haya despertado de noche a la mañana actividad paranormal muy fuerte, que inclusive hasta de repente, digo, ha podido poner en riesgo la vida y la salud de sus pobladores? ¿Recuerdas algún caso en particular, Nirvana? Claro que sí. Había una casa donde se generaba mucha actividad paranormal, puertas que se abrían, se cerraban, se veían, claro, justamente en esa explicación, en el hall de repartición, presencias que atravesaban, o sea, salían de una habitación a la otra. Durante la investigación, y había ocurrido algo. Cuando me siento en una mesa, en la mesa principal de la casa, siento como que algo me corta la garganta, un atoramiento. Y pregunté si esto había ocurrido en el lugar, y me dice que justamente en ese lugar uno de los integrantes se había atorado con una espina de pescado. Bien, ahora, durante la investigación, en esa casa había existido la fábrica, la célebre fábrica de té Sabú. Té Sabú, ya. Té Sabú. Habían levantado condominios, un condominio en ese terreno. Cuando registramos las psicofonías se sentía como una fábrica. La zona es silenciosa, es una zona residencial. Se sentían motores como una fábrica. Y el dueño decía ser la persona que no voy a mencionar el apellido, pero lo dio y dijo ser el dueño de la fábrica. Y efectivamente él había sido el dueño. La casa presentaba bastante actividad paranormal, correcto, y parecía ser de que, digamos, había ocurrido una serie de maltratos en el sitio. El dueño no quiso dejar nunca la fábrica. Sin embargo, esto ocurrió. Vendieron la propiedad y se construyó este condominio, y esto hacía que la presencia no abandone el lugar, o sea, se resistía a que esto deje de ser su fábrica. Y es más, mostraba los sonidos como tales, ¿no? Como lo que fue la fábrica de té Sabú. ¿Y se logró liberar esa casa de este tema que me estás contando, Nirvana? Exactamente. La propiedad fue liberada. Esta casa fue también, digamos, un punto de investigación para un canal de televisión que con sus propias cámaras corroboró la actividad que existía en el lugar. Pero son propiedades que, digamos así, telúricamente quedan dañadas. Es decir, cada cierto tiempo que la familia vuelve a discutir o presentan problemas, es como que la casa se carga y nuevamente cobra vida. Y se inicia la actividad paranormal. Difícilmente un lugar va a quedar totalmente liberado de las presencias, puesto que bajo su propio libre albedrío, un alma se quiere quedar. No la podemos sacar, tiene que trascender naturalmente. Pero se puede dejar en estado de anemia energético para que no la sientan. Pero si la gente discute, pelea, entonces van cargando el ambiente y el alma se fortalece y otra vez se deja ver y se manifiesta. Había un factor que una vez leí que era una cosa muy interesante, que era el tema de que si es que debajo del terreno, o sea, sobre el que se construyó la casa o el edificio de departamentos, hubiera fuentes de agua. Decían de que había unas técnicas del Feng Shui, en la China, que hablaba de que
habría que huir o habría que no construir en lugares que estén encima de corrientes de agua, corrientes subterráneas de agua, ¿no? Y es toda una ciencia, pues, de hacia dónde debe estar orientada el dormitorio, las ventanas, la puerta hacia dónde, pero siempre en estas informaciones hablaba acerca justamente del tema de si es que la casa había sido construida sobre fuentes, sobre corrientes de agua subterráneas, ¿no? ¿Sabes algo sobre eso? ¿Si puede influir? Claro que sí. Okay. En mi experiencia te voy a mencionar dos. Sí. Una casa que por debajo pasaba el río, ¿bien? Y colocaron, digamos que como un puente y edificaron la propiedad. Okay. Bien, pero en ese río, a veces había muerto gente, por otro lado los asesinaban y lanzaban los cuerpos al río y lamentablemente en esa caída se quedaban enganchados a la altura de esta propiedad. Claro. Bien, en esa casa se registraba una actividad terrible, pero de diferente índole, puesto que cuántos cadáveres durante el transcurso de años fueron sacados de este lugar hasta que hicieron la construcción. Claro, bien, claro. Ocurre, bien, pero el hecho de no solamente de los cadáveres que quedaban atrapados en esta parte de la caída del río, sino también el hecho de que corre el agua. Es como un estómago, la casa cobra vida. Ajá. Cuando corre agua por debajo, es como el estómago, es mucha vibración. Mucha vibración. Y genera una fuente impresionante de vibración, de energía. Ajá. Que esto es alimento para presencias que no puedan trascender. En otra oportunidad, en un club campestre, una casa club campestre en Cieneguilla. Ya. Pero debajo del terreno justamente en esa parte pasaba el río. Te comento que objetos, o sea, era tan fuerte la fuerza magnética que los artefactos de investigación se dañaban en esa parte. Sentías como el magnetismo, los vellos se eterizaban en el lugar. Y los dos vecinos aledaños se llenaban de clientes, gente que quería dispersarse, el local vacío. Vacío. Es decir, a pesar que tenía discoteca, era muy bonito, no llamaba a la gente a querer ingresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vibración, o sea, la gente no se siente a gusto. Además, que cuando ingresaban veían presencias. ¿Por qué? Porque estas fuentes vibracionales alimentan. Claro. Entonces veían pues a pasar a alguien, no hay nadie, o sea, les agarraba miedo como un club campestre encantado. Claro, lógicamente. Qué interesante, ¿eh? Luego, un detalle que yo me di cuenta en muchas casas encantadas, sobre todo, te digo como ejemplo, la casa del RIMAC que dio motivo al programa de las 8 horas, que esta vez con el tiempo se convirtió quizás en el mejor programa de Viaje a otra dimensión. Pero lo que quería decirte, Nirvana, era que había una casa en lo cual ocurrieron estos eventos llamado el programa de las 8 horas, que fueron 8 horas de transmisión ininterrumpida de radio, en la cual narrábamos en tiempo real todos los fenómenos paranormales que pasaban. Salía volando los televisores, se quemaban las cortinas, etcétera, ¿no? Pero yo averiguando, cuando yo preguntaba siempre, en lugares donde ocurría este fenómeno de la noche a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana, yo decía, pero ¿usted recuerda algún hecho que haya hecho usted, que haya motivado que se despertase estas fuerzas, ¿no? Y me decían, varios casos, ¿sabes? Me decían, lo que pasa, por ejemplo, el caso del programa de las 8 horas, la casa de la calle Libertad, en el RIMAC, me decía, lo que pasa es de que nosotros estamos luchando en cuanto al tema de mantener la casa bien, porque es una casa muy antigua, tiene cerca de 80 años, y un día decidieron hacer una remodelación, ¿no? Construir un altillo, de repente reforzar el techo. A partir de ese momento, Nirvana, empezaron a ocurrir fenómenos paranormales terribles en la casa, pero todo a partir de la remodelación de una parte de la casa. Entonces, yo me he dado cuenta que hay un tema de cuando empiezan a ocurrir fenómenos paranormales terribles, muy fuertes e intensos, es que a veces en esa casa ha empezado a hacer algún tipo de modificación. Se ha tumbado una pared, ha puesto un techo, hay una impresión de un cuarto más, qué sé yo. ¿Crees que algo de eso influye también en que en la casa? Totalmente de acuerdo. Okay. Totalmente de acuerdo. Pero esto ocurre cuando la casa tiene posesión. ¿Correcto? Hay una diferencia entre casas embrujadas, que pueda tener brujería, jugar a la ouija y presencias.
es diferente. Las casas con posesión Ajá. prácticamente se puede decir que cobran vida. Oh, ya. El espíritu toma como cuerpo la casa Ujú. y no le gusta que lo modifiquen. Mm. Totalmente de acuerdo. Oh. Basta que muevan un cerrojo de la puerta para que se desate el infierno en un lugar. Ajá. Esto es totalmente real, es totalmente acertado, ¿cierto? Ok. Y el año pasado, Nirvana, tú tuviste una iniciativa muy interesante de hacer tu propio museo de objetos malditos, ¿no? De objetos Así hechizados. Una exposición bastante interesante, ¿ah? Y yo pensaba que a veces también puede ocurrir de que en una casa empiezan a ocurrir fenómenos paranormales, no porque ha sido construida sobre una fuente, una corriente de agua, no porque ha sido construida sobre un cementerio clandestino o sobre una tumba, no porque le acuerdo el Feng Shui está mal colocada o ha ocurrido un homicidio dentro de la casa. No, no, no. Que hay casas en las cuales, porque sin querer traen al hogar un objeto maldito y ahí es donde empiezan a aparecer fenómenos paranormales en la casa. A propósito de la exposición que tú tuviste de objetos malditos, ¿hay un caso que nos quisieras compartir que ha hecho que al traer ese objeto la casa se desgració, digamos? Claro que sí, hay muchos, Ok. hay muchos. Pero, a ver, te voy a contar uno. Ya. Bien, el caso de la plancha que les te he mostrado anteriormente, Sí. que había sido objeto de un crimen, Mm, perteneció a una sastre, ya. por los años 40, 50. Ok. Murió asesinada por la propia plancha. Cuando un doctor lo recibe como herencia, Ya. era un coleccionista de objetos antiguos, Ajá. se siente feliz de recibirla, quería ponerlo en un lugar especial, estaba tan contento, ahí era extraño, mucha felicidad. Claro. Lo quería colocar en una vitrina especial, una Ya. plancha de carbón, de Ok. fierro fuerte forjado, que Claro, lo fierro rellenaban con forjado. carbón para planchar. Sí, sí, sí. Y tenía lo eso. guarda en un altillo. Oh. La mamá no se sabe por qué razón. Va, busca algo en el altillo y se le cae en la cabeza, le da un golpe, no muere en el acto, pero fue la razón de la muerte. Oh. Días después la señora falleció. Oh. Bien, pero él decía que con esa plancha la colocó justamente en el altillo porque todos se tropezaban con la plancha. Se cortaban el pie y justamente para evitar que la señora se tropezara es que lo coloque en alto, pero fue peor. La Peor. señora murió por el objeto. Es Wow. decir, no paró hasta matarla prácticamente esta persona. Es como que la había escogido Sí. a la mamá, así como había matado al ancestro de su mamá. Ya. Ya había muerto por el objeto. Ok. Entonces, son objetos que tú lo traes y hasta Ah. que no te generan la desgracia, no paran. Ok. Pero también, si la casa se encuentra cargada de baja vibración, se contamina todo. Claro. Yo te diré que en mi consultorio tengo muchos objetos con posesión. Ah. Y cuando traigo uno Sí. con una carga densa, diferente, todo se activa. Comienzan a sonar todos los objetos. O sea, Me imagino. alimenta a lo que ya ha sido poseído antes, que haya sido liberado. Claro. O sea, es decir, sí, retroalimenta a todo lo que se le parezca. Ok, ok. Sí, yo me quedé muy sorprendido por la cantidad de objetos malditos que se tienen, ¿no? Pero en todo caso, digamos, una casa en la cual de repente ocurren eventos paranormales, yo he conocido casos en los que ocurre un solo fenómeno, de la noche a la mañana ocurre un fenómeno y ahí nunca más, ¿no? Eso también puede darse, ¿no? En casas que Sí. no son encantadas, pero que muy de vez en cuando ocurren cosas raras, digamos, ¿no? Es contaminación energética. Ah, A veces hay fenómenos poltergeist, hay fenómenos que no hay fantasmas. ok, La propia persona tiene una capacidad psíquica que desconoce ok, y en un momento se desfasa. Ajá. Tiene un momento de alteración y algo se movió, claro. algo ocurrió. Ujú. Y parece un fenómeno paranormal, pero no lo es. No lo Simplemente es. energía, claro, son cúmulos de energía negativa que está circulando en la propiedad. No todo, tampoco son fantasmas. Ok, quiero pedirte tu opinión con respecto a un caso que no sé si está dentro del ámbito paranormal o de repente otros ámbitos, que es que mucha gente me está llamando, me ha llamado de antes, pero también ahora, y recién creo que lo he tomado un poco más en serio ese tema, de que aparecen dentro de los hogares, dentro de las casas, aparecen esferas de luz que se mueven de un lado para otro. A una inclusive aumenta su intensidad y enceguecen a las personas que están a su alrededor.
O sea, ¿cuál crees que sea la naturaleza de estos fenómenos luminosos? ¿Son como bolas de luz que iluminan, van pasando por diferentes cuartos, van iluminando, luego a veces crecen, o el tamaño de una pelota de fútbol, o a veces simplemente se desintegran en la nada, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes, Nirvana, que sean estas energías al final, o esferas de luz, que serán pues parte de la, no sé, a veces la gente puede atraer con su imaginación, con su vibración? ¿Cuál crees que es la naturaleza de estas esferas de luz que mucha gente me ha comentado que ha visto en sus casas, ¿no? Te comento, en mi vida yo he podido vivenciar este tipo de esferas. Okay. Son orbes. Orbes. O sea, al parecer son las llamadas orbes que aparecen en las fotos, pero visualizadas. O sea, las estás viendo de una manera ya dimensional. Hay distintos tipos, puesto dependiendo de a qué naturaleza pertenece. Ajá. Digamos que las espirituales, claro, fallecidos, son más tenues. Claro. Se dejan ver, ingresan, se dejan ver tenuemente y se disuelven. Okay. Pero aquellas que se movilizan con peso y que hacen resplandor dentro del lugar, estamos hablando de presencia de otra índole. Yo no podría asegurar si necesariamente son espirituales o extraterrestres, porque sí, a la larga todo es similar, ¿no? Claro. Entonces, pero sí estamos hablando dependiendo de la naturaleza. En mi experiencia, estamos hablando de es una materialización de una fuente espiritual o energética, pero una fuente con vida, o sea, de vida, ¿no? Ok. Muy bien. Mira, Nirvana, hay muchos temas que hablar con respecto a este tema de ataques paranormales en casas encantadas, ¿no? Por ejemplo, decía yo en el programa de las 8 horas, que este ataque paranormal que empezó en esta casa en la calle Libertad, empezó por una remodelación. Hubo una remodelación interior y a partir de momento, olvídate, se activó algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una casa que estaba en la calle Tambo Real, frontera de Surco con Chorrillos Matelini, era toda la cuadra que ocurría fenómenos paranormales, ¿no? Y nunca se supo, en ese caso, por ejemplo, la razón por la que pasó todo eso, ¿no? Pero para terminar, Nirvana, y agradeciéndote tu participación en nuestro programa, inmediatamente, yo sé que seguramente me va a decir la respuesta, hay que limpiar la casa energéticamente, pero digamos, algunos tips de algo que puede hacer una persona cuando recibe de la noche a la mañana intempestivamente esos ataques paranormales. ¿Cómo puede defenderse, Nirvana? Claro que sí. Si comienzan a ocurrir una serie de fenómenos inexplicables, hay que hacer una limpieza energética. Se puede hacer de manera casera, ¿correcto? Primeramente, limpiando los vidrios de la casa, ya sean espejos, todos, porque quizás uno sea un portal y no lo sabe, o se ha generado un portal. Okay. Entonces, asegurarnos que para que estas presencias no filtren en la propiedad, se purifiquen. Okay. Limpiarlos con vinagre blanco. Vinagre blanco. El vinagre blanco es muy efectivo en limpiezas energéticas sobre cristales. ¿Correcto? Y algo también muy utilizado desde nuestros antepasados y muy efectivo, el palo santo con incienso. Bien, palo santo con incienso y añadirle mucha salvia. La salvia es prácticamente un repelente, por decirlo así, para ese tipo de presencias negativas. Esto lo pasamos por la casa. No hace falta decretar que alguien se vaya. O sea, no hay que caer en decir, ordeno que deje mi casa, puesto que no sabemos quién es, y ahí sí podríamos salir afectados. Simplemente sahumar la propiedad, que por si esta fragancia, este humo consagra los ambientes, y son dos tips que pueden ser muy efectivos en caso exista actividad paranormal en una propiedad. Ok, bueno, Nirvana, muchas gracias por haber participado en mi programa y por favor, si alguien quisiera tener un tipo de asesoría en las cosas que tú haces, como por ejemplo estas limpias energéticas, ¿a qué teléfono o a qué cuenta en YouTube o en las redes sociales, cómo te pueden ubicar, mi querida Nirvana? Claro que sí, en redes sociales como Nirvana Esotérica, y mi teléfono para contactos es el 95 80 27 505. ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro que sí. 95 80 27 505. Muy bien.
Nirvana Esotérica, muchas gracias por su participación en mi programa. Un fuerte A ti, abrazo. muchas gracias. Bien, Igualmente. bien, queridos amigos.
expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos.